Bendiciones una vez más, aquí el pastor Raúl Vidal con otra lección. Estamos hablando sobre el tema de disciplinas espirituales. Esta es la lección número 5 y solamente para repasar un poco lo que hemos estado mirando en lo que son las disciplinas espirituales. Primera semana miramos lo que es una overview o un resumen de las disciplinas espirituales. La segunda semana hablamos sobre la importancia de lo que es leer, meditar en la palabra de Dios. La tercera semana miramos lo que es la importancia de la disciplina de la oración y también hablamos sobre una lección sobre lo que es la importancia de la adoración. La semana pasada miramos lo que es la disciplina espiritual, hablando sobre el evangelismo, teniendo compasión por las almas. Y ahora vamos a tocar lo que es la importancia de la disciplina espiritual con el tema de servidumbre o servir a Dios y servir al pueblo de Dios. Amén. Para eso vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dé favor ahora en este día, que tengamos nuestros corazones abiertos para poder ser moldeado a través del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por cada estudiante, Señor, en esta Academia Corona. Oramos, Padre, que sigas desarrollándolos como buenos servidores y buenos líderes, Padre. Oramos, Jehová, que en este día tú los ministres, Señor, a través de tu palabra, Señor Padre, cuando estamos tocando específicamente este tema de servirte a ti, servir a tu pueblo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, una vez más, como dije, estamos en la quinta semana. Tenemos unas cuantas semanas más para concluir este tema. Acuérdense siempre de seguir su plan de estudio y también entregar sus tareas, no se lo olvide. Pero ahora vamos en la introducción de disciplinas espirituales, hablando del servicio, ¿ok? Hablando del servicio. Quiero darles unos comentarios y después vamos a iniciar con la escritura. Amén. En la introducción, usted va a mirar ahí en su papel, puse 4 puntos como parte de introducción. Dice ahí el punto número 1. La disciplina espiritual del servicio es, al igual que las otras disciplinas, ¿okay?, acerca de, y la palabra que va ahí es transformar el corazón y la mente. Entonces aquí en la disciplina espiritual del servicio es, al igual que las otras disciplinas, acerca de transformar el corazón y la mente. Entonces, todo lo que estamos abarcando de las disciplinas espirituales, muy importante saber que no solamente lo hacemos como algo que podemos chequear de nuestra lista y decir, oh, pues ya cumplí con eso, ya cumplí con lo otro. El propósito de las disciplinas espirituales son para mirar nuestros corazones y mentes ser transformados por el poder de Dios o por el Espíritu Santo. Número 2, el segundo punto es nuestra práctica de cualquiera de las disciplinas corre el riesgo de convertirse en buenas obras, más que una práctica de transformación. Entonces, lo que estamos aplicando en estas últimas 5 semanas, muy importante que no solamente lo estemos haciendo para decir, oh, pues yo cumplí con esa buena obra, pero más que nada que lo está llevando a una transformación espiritual, ¿verdad? Que pueda ser una práctica de transformación. Cuando leemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios lo está transformando, no solamente decir, oh, pues ya leí media hora o oré una hora, pero que todo lo que estamos practicando, la adoración, la oración, leyendo la palabra de Dios, el evangelismo y también disciplina espiritual de servicio, que no solo sea para cumplir con las buenas obras,
pero que sea una práctica de transformación. Que número 3, servir a los demás no es un proyecto. La palabra ahí es proyecto. No es algo que hacemos como el cumplimiento de una obligación. ¿Okay? Entonces, el servir en nuestra iglesia local, el servir a Dios, el servir a la gente, no es un proyecto o no es solamente una obligación. Es muy importante el punto número 4, aunque el servicio implica hacer algo por otros, en el fondo es la postura y la actitud, de servir a los demás. Una actitud que nace de la gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Por qué servimos, hermano? Porque estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Estamos agradecidos con Dios, sí. El servir es uno de los primeros pasos para desarrollarse como líder o desarrollarse a su llamado. El servicio es muy importante. Miramos a través de la palabra de Dios que cuando Jesús en Marcos capítulo 1, él va a la casa de Pedro, Simón, y dice la palabra que su suegra estaba enferma. Le dijeron a Jesús la necesidad. Jesús dice la palabra que toca y levanta a la suegra. Y la suegra dice la palabra que luego, inmediatamente, empezó a servirlos a ellos, porque estaba agradecida. Igualmente, cuando yo acepté a Cristo, yo rápidamente quería servir a Dios, quería involucrarme en servicio, en cualquier cosa. Y he pasado por varios diferentes procesos, y eso es lo que vamos a hablar ahora, del proceso, de cómo Dios los forja, cómo Dios los empieza a desarrollar. Y quiero motivarlo a ustedes en el instituto, en la escuela, que siga sirviendo en su iglesia local. Es muy importante. Es posible que estés ahora en la escuela, pero todavía no has encontrado tu lugar en la iglesia local. Y quiero motivarte. La manera como uno puede encontrar su lugar es a través de simplemente sirviendo en cualquier lugar, y después vas a empezar a encontrar lo que te gusta hacer, o donde estás llamado, o donde tienes el talento para hacerlo, ¿verdad? Entonces quiero motivarte que involúcrate. Yo me he involucrado en los niños, en cocinar, en servir comida, en mover sillas y en todos diferentes lugares. Y yo puedo decirle que todo eso me ha ayudado para ser el líder y el pastor que Dios me ha llamado a ser ahora. Pero todo inicia con el servicio. ¿Okay? Vamos a leer aquí en la escritura, en Juan capítulo 13, versículo 1 a 5. Y una escritura muy interesante. Miramos aquí en el versículo 13. Dice la palabra que se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y haciendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Luego de la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas, o ya había preparado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvería. Okay, versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secarlos
con la toalla que llevaba en la cintura. Aquí bien interesante en la escritura, varias cosas que miramos. Aquí estamos ya mirando cuando Jesús ya se está preparando, ya sabe que la hora ha venido. ¿Okay? También sabe que hay uno que lo va a traicionar, que el diablo ya preparó a uno que iba a traicionar a Jesús, uno de los 12 discípulos. Y miramos aquí algo bien interesante, que Jesús viene y se humilla a hacer el labor o el trabajo que un sirviente hace en la casa. Incluso en tradición se mira que había muchos sirvientes en las casas de personas que tenían algo de recurso. Y en esto podemos mirar que Jesús viene y hace algo que tradicionalmente uno de los sirvientes más bajos de la casa hacía, que es que cuando llegaban los visitantes, el sirviente llegaba y le lavaba los pies a los que venían de afuera. Y Jesús, sabiendo que iba a haber uno que lo iba a traicionar, él hizo esto para enseñarles un gran proceso de ser un siervo. Incluso él dice que él no viene para los que estaban sanos, pero él viene para los enfermos. Él viene no viene para que lo sirvan, pero él viene a servir. Jesús entendía que él venía a este mundo a servirle a la humanidad para que él muriera en la cruz y todo lo que conociera de él o todo lo que aceptaban eso, aceptaban a Cristo y eso lo traía a la salvación. Él sirvió como sacrificio último en esa cruz. Entonces miramos que el servicio es hecho en varias diferentes maneras. Pero él hizo esto para enseñarles a los discípulos. Les dijo cosas como: el que quiere ser más grande necesita ser el menor. Entonces miramos que Cristo tenía un deseo que sus discípulos aprendieran fuertemente lo que es el servir a Dios, pero también si servimos a Dios, servimos a las personas, ¿verdad? Entonces quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 y el 9. Y en este día quiero enfocarme en el proceso de los llamados a servir a Dios. ¿Ok? Es algo muy diferente. ¿Ok? Cuando uno empieza a venir a la iglesia, a la congregación, a la iglesia, uno empieza a oír la palabra y la palabra empieza a hacer algo en uno, si uno lo permite. Si uno no lo permite, puede llegar a la iglesia y una forma tradicional o una forma religiosa viene y se siente bien, se siente como ha hecho lo que debe de ser y después se va de la iglesia. Pero si usted es parte de la academia, si usted es parte de este discipulado, yo quiero dejarles saber que Dios quiere usarlos en una gran manera. Y para ser usados en una gran manera, necesitamos entender que hay un proceso para los que son llamados a servir a Dios. Y yo creo que a través de esta academia, mi propósito que Dios me ha dado no es necesariamente solamente para que gente obtenga conocimiento. Gente que están oyendo estas diferentes lecciones o están debajo de mi enseñanza. Algo que Dios me ha puesto fuerte es de que Dios desea levantar servidores, levantar líderes, levantar discípulos, levantar obreros a través de la escuela Corona. Entonces quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 al 9. Y vamos a leer dos escrituras aquí. Pablo hablando con su discípulo Timoteo le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Jesús, de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino
participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que no nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Poderoso, ¿sí o no? Que esta escritura es una escritura bien poderosa. El llamado a servir es considerado por Dios como un llamamiento santo. ¿Okay? Entonces, ¿me estás oyendo? Es parte de la academia. Estás en Denver, México, Guatemala, Estados Unidos, aquí en La Puente, Hacienda Heights, Los Ángeles, qué sé yo. Pero Dios, antes de que los siglos comenzaran, tiene un propósito que es dado a usted y a mí a través de la gracia, no por nuestras obras, por su propósito, por la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Él nos salvó y los llama con un llamamiento santo. Estudiante que me estás oyendo, Dios te ha llamado a ti a servirlo a Él, a servir en su obra. Él tiene un propósito y ese propósito es dado por la gracia que se encuentra en Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados, por nuestras vidas. Pero es un llamamiento santo. Dios nos rescató de las tinieblas para experimentar libertad. ¿Cuántos pueden decir amén? Libertad, en la libertad de Cristo, y para bendecir a otros con el llamado que no ha dado. Entonces, hermano, usted y yo somos llamados, somos bendecidos para bendecir. Somos llamados para servir. Dios lo rescató a nosotros para que nosotros rescatemos a otros. Vamos a leer lo que dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, bien conmigo, preparados para presentar defensa. Ahora, esta es una de las escrituras claves que usamos para cuando hablamos de la apologética o de ser un maestro. Pero también los ayuda para entender que somos llamados a bendecir a otras personas. Y la palabra clave que quiero usar es la palabra preparados. ¿Ok? Punto ahí dice, aquí leemos que debemos estar siempre, la palabra es preparados o listos para poder ministrar. Hace unos años un evangelista vino a la iglesia y Dios lo usó para verdaderamente despertar un entendimiento en mí. Y el evangelista hace unos meses un mes antes, falleció su hijo. Y cuando él estaba ministrando, estaba usando esa escritura que está listo en tiempo y afuera de tiempo. Y cuando uno quiebra esa escritura, enseña que uno constantemente debe de continuar de ministrar. Y me enseñó tanto porque Dios le dio una fuerza increíble para poder seguir compartiendo hasta después de que pasó una tragedia en su vida. Y
Es muy importante saber que nosotros necesitamos siempre estar preparados. Aquí miramos Pedro, está diciendo esta escritura, y Pedro pues pasó por muchos diferentes, ah, muchas tribulaciones, apedreadas, muchas veces fue echado de ciudades, encarcelado, muchas veces incluso terminó su vida siendo crucificado al revés. Miramos que los predicadores y los apóstoles eran personas que constantemente pasaban por cambios, pasaban por dificultades. Pero ¿por qué ellos estaban listos para continuar o estaban dispuestos a continuar? Es porque estaban preparados para ese plan, para ese propósito. Y nosotros como estudiantes y nosotros como cristianos, discípulos, es muy importante saber que Dios los quiere preparar, los quiere desarrollar. Y para algunos de ustedes es posible que apenas tienes poco convertido, te estás desarrollando y estás mirando cómo Dios te está forjando, Dios te está preparando. Um, pero es muy importante permitir y dejar que el Espíritu Santo te prepare. Proverbios capítulo 24, versículo 27 dice: prepara tu labores fuera y desponlas en tus campos, y después edificas tu casa. Miremos que la palabra preparar significa estar listo, adaptados, entrenados. ¿Okay? Ahorita estamos siendo preparados para lo que Dios tiene en el futuro. Entonces, la palabra preparada para nosotros es que lo está desarrollando para que estemos listos. Mire, y quiero decirlos así. Como algunos de ustedes como estudiantes, es posible que no comparte o no predica constantemente ahorita. Pero va a venir el día, hermanos, que Dios te va a usar para constantemente predicar, enseñar, discipular a personas. Ahora Dios te está alistando. Dios está también ayudándolos a que los adaptamos, porque es muy importante para ser un ministro, un líder. Es muy importante saber cómo adaptarse a diferentes situaciones. Pablo decía de esta manera: yo sé cómo no tener y sé cómo tener. Sabía cómo estar en la cárcel, sabía cómo estar en lugares de bendición. Entonces nosotros es muy importante que necesitamos aprender a adaptarnos a diferentes situaciones. En este tiempo que estamos siendo preparados, Dios lo está entrenando. Dios lo está forjando y entrenando para poder edificar un ministerio de bendición. Primero tenemos que prepararnos. Y es lo que Dios está haciendo ahorita. No quiero que usted se desanime si usted siente que ahorita a lo mejor Dios no te está usando en una forma que tú piensas que debe de estar siendo usado, porque es muy posible que estás en un proceso de preparación. Aquellos que tenemos el llamado a servir a Dios, ¿cuántos tienen el llamado a servir a Dios? Amén. Tenemos que prepararnos apropiadamente. ¿Ok? Hay que prepararnos apropiadamente. Para eso es necesario, número 1, cooperar con el Espíritu Santo. Cooperar con el Espíritu Santo. Y muchas de las veces, ¿por qué gente no sigue desarrollándose o creciendo? Yo he mirado, es porque son personas que no quieren fluir con el Espíritu de Dios. Quieren hacer las cosas, como se dice, a su manera, ¿verdad? Y no permiten que el Espíritu de Dios los guíe, los dirija, lideren sus vidas. También, número 2, hay que rendirnos al Espíritu Santo. No solamente cooperar con el Espíritu de Dios, pero también rendirnos al Espíritu Santo. La preparación para servir a Dios no es algo natural, carnal, sino algo, la palabra que va ahí es espiritual. Entonces esto no es algo natural que solamente voy a pasar unas clases y ya estoy listo, o voy a hacer esto y lo otro y
ya estoy, no, porque lo que estamos haciendo es algo espiritual. Si lo hacemos en la carne, hermano, lo vamos a cansar, lo vamos a desgastar. La cooperación, punto número 2, debajo de esos dos, es la cooperación nuestra comienza cuando nos rendimos a Dios como vasijas. ¿Okay? Vamos a hablar sobre vasijas en unos momentos. Punto número 3, una vez hecho esto, seremos moldeados. La palabra ahí es moldeados por el gran alfarero. Y quiero que vaya conmigo a... o usted puede mirar ahí en Jeremías capítulo 18, que esta es la figura del alfarero trabajando en la rueda para hacer una vasija. Okay. Entonces el trabajo del alfarero consiste en moldear el barro, moldear el barro. Para ser usado por Dios, no debemos de rebelarnos o pelearnos con Dios cuando Él nos empieza a moldear.